dije que quería hacer arquitectura en mi casa, mi padre dijo que no. Vamos, no porque consideraba que no tenía la capacidad para hacerlo, sino porque entendía que una mujer no tenía que estudiar arquitectura, que lo que tenía que hacer era eso, pues, prepararse para cuidar a su familia y que hiciera puericultura o algo así, para que así... Pero la verdad no sé muy bien. Bueno, porque es verdad que estábamos como en plena crisis, todo el mundo que yo me acuerdo que le decía, no, yo voy a estudiar arquitectura, y me decía, ¿estás loca? ¿Tú quieres ser pobre? ¿No quieres tener dinero? No sé qué, y yo era como, joder, es que la niña dentro de mí me dijo que yo tenía que estudiar esto. Yo de pequeña lo tenía súper claro, pero totalmente equivocada con lo que era la profesión, porque a mí me gustaba, o sea, yo tenía la referencia de la arquitectura que estudiase en historia del arte. O sea, yo me metí en arquitectura porque veía a mis padres y veía la pasión que le ponían y lo que les encantaba, y era como, joder, yo también quiero sentirme así por algo. Y me metí. Y fue como, pues venga, vamos a probar. Luego durante la carrera sí que pues había altibajos. Pero sí, la verdad es que fue por eso. ¿Recuerdas cómo pensabas que se hacían los edificios? ¿Quiénes lo hacían y quiénes los diseñaban? Es que como nunca pensé en la arquitectura como una posibilidad de estudiarla, pues no me llamaba mucho la atención, la verdad. Y nada, pues yo recuerdo que de pequeña vivía en un barrio en el que justo enfrente de mi casa había un estudio de arquitectura. Y por coincidencias de la vida, pues mi madre trabajaba limpiando para una arquitecta. El sitio enfrente de mi casa son arquitectos que siempre van bien vestidos, ¿sabes? Que encima todavía no era la crisis porque era a principios del 2000, o sea, que la burbuja inmobiliaria estaba creciendo, entonces claro, les iba súper bien, era un edificio súper bonito, plan que se notaba que era gente bien, y bueno, luego tenía pues eso, la jefa de mi madre regalándome libros, viviendo ahí en el barrio de Salamanca, tal, no sé qué. Entonces tengo como recuerdos de decir, ¡buah! Es que ser arquitecto tiene que ser genial. Yo creo que lo que me interesaba era como ese impacto que haces en la ciudad, en la historia, en la vida de las personas, que al final bueno, pues es algo que estás influenciando, se supone que para bien, en la vida de los demás. Y claro, yo empecé con arquitectura, a lo mejor me adelanto a las preguntas, pero terminé en urbanismo, que al final sí es más centrado en el impacto en la ciudad. Claro, ahí sí que encontré mi verdadera vocación. Y en la carrera, es decir, como referencias de arquitectas mujeres, ¿tenéis alguna profesora? Sí. Profesoras no recuerdo... ¿Compañeras? Pero sí, entre Miralles y Carmen Pinos, lo mismo, me parecía genial. Fuera de la perspectiva blanca occidental no conocemos nada. La Corbusier, Mies, la Corbusier. Y dices, joder, seguro que hay más. ¿Os parece que siempre hay como cierto retraso, desfase en proyectos? Como que proyectos parece una vida más masculinizada o algo así. A ver, sí que había profesoras, pero no... El proyecto no las recuerdo, la verdad. Proyectos yo creo que nunca. Sin tener profesores, como la forma de acceder a ciertos referentes era eso, como publicaciones muy regladas, tipo el croquis, y erais como fans a través del croquis, ¿no? Claro, sí, es que no había caído en pensar si he tenido profesoras, por ejemplo, de proyectos, es que no. Hombre, es que sí, ya pocas había cuando yo hice la carrera, cuando tú lo hiciste. Pues sí que he tenido más como ayudantes de profesor, que eran mujeres. Muy volúmenes blancos, muy Campo Baeza. No, pero este señor es más, eso, un señor, Sí. ¿Va? Yo creo que de catedráticas de proyectos sí, o sea, ahora pensándolo, sí que está Espejel, está Yeo y tal, o sea, como que sí que existen, sí que hay. También me acuerdo que tuve una profesora de construcción, la odio, pero bueno, como que sí que tengo más recuerdos de mujeres, pero sí que es verdad que sigue siendo muy, o sea, yo creo que sigue siendo muy descompensado. ¿Qué opciones se te planteaban durante el grado y qué opciones encontraste? No me esperaba un mundo tan precario. De hecho, es muy fuerte lo precario que es.
no solo en el ámbito de los becarios, sino ya lo que se cobra por un proyecto de arquitectura es muy poco. Porque con la crisis de 2007 fueron bajando los honorarios, sí. Y ahora es que no sé, nosotros echamos muchísimas horas y no cobramos lo que tenemos que cobrar. Reflexiono mucho sobre el hecho que en realidad no estoy haciendo lo que yo pensaba de hacer, porque yo pensaba trabajar como arquitecta, pero realmente me he especializado en una cosa súper concreta, que a la vez me daba pena en cierto sentido, pero también pienso que ahora, hoy en día, no es viable ser arquitecto a nivel, o sea, como la palabra pura, ¿no? Trabajando un tiempo con el primo de Manuel Ocaña, que tiene un estudio pequeñito en el centro de Madrid, y me dedicaba básicamente a hacer arquitectura residencial. Edificios, típicos edificios de Pau con 300 viviendas, pues ahí eso es lo que yo hacía mientras acababa la carrera. Estaba trabajando ahí como becaria los primeros 6 meses y luego ya pues me quedé ahí otros 4 años. No sé, por ejemplo, antes estaba en un estudio de arquitectura donde hacían concursos, que era todo súper bonito, donde tú tenías tiempo de coger un libro, estudiártelo, hacer tu, o sea, con la calma y, bueno, con la calma hasta cierto punto, pero bien. Pero claro, era un estudio que no podía permitirse contratar gente y solo vivía de becarios. Como que es muy difícil acceder con unas condiciones buenas a un empleo de lo que a ti te gusta. Yo hice un poco de todo, estuve en una empresa constructora, durante la carrera estuve ayudando en estudios, luego eso, al terminar la universidad sí que empecé en una empresa constructora, luego también, y con Fernando pues tuvimos nuestro estudio profesional, llegamos a ganar algún concurso y ahí queda. Y a construirlo. Bueno, ahí queda, claro, no el edificio. Y luego tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la administración, en un ayuntamiento, como arquitecta municipal y, bueno, pues como jefe de urbanismo y tal, y jefa de urbanismo, y bueno, pues ya me orienté en ese camino. Cuando salí de la carrera, cuando terminé, mi madre, bueno, nosotras vivimos en La Latina y tenemos aquí al lado el mercado de la cebada, y mi madre me dijo, oye, ¿por qué no abrimos un puestecito en el mercado? He tenido desde hace tiempo como la idea de hacer, pues eso, un pequeño puestito como consultoría y de reformas, pues para ayudar a la gente del barrio. Dije, bueno, venga, vale, lo montamos juntas. Y montamos el puesto y nada, mi madre tiene otros 2 trabajos, entonces el puesto lo tenía que llevar yo todo. Y al final lo pasé muy mal porque, claro, la mayoría de las veces no sabía lo que estaba haciendo. No, eso como de enfrentarme a la administración, a pedir licencias, a hacer cosas y de echarme a llorar. Y bueno, al final conseguí las licencias que presenté, o sea, todo bien, pero fue súper, súper duro. ¿Sabías exactamente lo que implicaba tu profesión? No sabía lo que implicaba, por supuesto. No. Sabía que iba a ser agobiante, porque el hecho de construir una cosa, que la gente te dé su dinero y que funcione bien, es muy agobiante, porque tiene que salir bien. Claro. ¿Cómo ha llegado a tu empleo actual? ¿Cómo te sientes en él? Pues a ver, me siento bien porque he aprendido muchísimo, estoy en un estudio potente y es que te diría que en 1 año y 2 meses que llevo he aprendido más que en toda la carrera de kilometros. Es que la calle Claro. es lo que tiene. Sí. Se me ha quitado un poco la motivación por ver todo el sistema del trabajo por cómo es. Cambia un poco el pensamiento de las personas. Y creo que en mi generación tiene más el mito del sacrificarse, darlo todo. O sea, que de alguna forma te has reenganchado o has descubierto que sí que te puede gustar la arquitectura un poco como en esa cuestión de mediación y de comunicarte con
quién va a habitar ese espacio. O sea, lo que hablabas tú de mejorar la ciudad como con ese aspecto social, eso también es una forma un poco Sí. como de ser social. ¿Sabes? Cuando hicimos lo del puesto, que ahí tú trabajaste activamente en la obra, o sea que hiciste Sí. parte de la obra y que la parte también de hacer la obra Era súper que guay. también te gustó, o sea que también una parte también de la profesión que tampoco la ves en la escuela, el ponerte ahí a picar un muro. Guay, eso fue súper guay porque Porque si tus empleados hacen sus 40 horas a la semana, en el momento en el que un cliente tozzo te dice, oye, ¿me puedes entregar esto para mañana? Quiere decir que tú a ese cliente le dices, voy a hablar con mi equipo y te digo. Si tú tienes un equipo que siempre está disponible 24 horas sobre 24, quiere decir que tú a ese cliente le dices, sí, ahora te lo envío. Yo creo que es un cambiamiento que tiene que empezar desde... Sí, en realidad sí, porque Es como naturalizar una organización, un sistema que no debería ser así. No sé, también me gustaría probar una empresa grande, porque aquí al ser una empresa más pequeña, como que todo recae en ti, tienes que llevarlo todo en la cabeza, Sois pocos también poco también. para trabajar y tener que trabajar mucho y muchas horas por eso, porque sois pocos. El proyecto tiene que ser bueno, porque obviamente va a estar viviendo gente ahí, pero siempre hay una componente económica que sobrepasa en importancia a todas las demás. Entonces te ves muy condicionado por ello. Entonces, bueno, es como un tira y afloja constante de no, es que necesitas esto ya, pero es que esto cuesta mucho dinero ya, pero es que tal. Entonces, yo creo que esa parte también un poco como que me produjo a mí mucha insatisfacción como arquitecta, porque te das cuenta que en realidad hay muchas veces que construyes cajas de zapatos y es una cosa que al final la administración permite, porque siempre que tengas 2,30 de fachada exterior, adelante, construye lo que quieras, aunque el ancho de la habitación sea 1,50. No sé si me explico. Sí. Entonces, bueno, es un poco frustrante como proceso metodológico de vivienda y me temo que al menos en vivienda colectiva el proceso suele ser ese. Claro, sí, calificaba cada vivienda con esos parámetros y ya te digo, la mayoría suspendía porque, en resumen, porque no ponían la vida en el centro. Solo estaba pensada desde una perspectiva económica, neoliberal, machista, etcétera, etcétera. Y antes mencionabas que llegasteis a construir Una concursos. obra, sí. Una obra. Bueno, una obra que era un premio, sí. ¿Y me puedes contar más de eso? Que me he quedado con la intriga. Pues es... ¿Qué tal la experiencia también de, ahora que está hablando, que Rita quiere irse hacia la empresa y hacer management de cosas grandes? ¿Qué tal fue la obra y el concurso? A ver, yo creo que es lo más grande que hicimos, porque luego lo que hacíamos era más esos proyectitos o viviendas o reformas. Y aquello fue un concurso que sacó la Comunidad de Madrid, que convocó la Comunidad de Madrid para lo que era entonces el Plan Prisma, que eran actuaciones en ayuntamientos. Y esto era un centro cultural. ¿Y no tuvisteis luego ganas de seguir presentando concursos o hacer proyectos más grandes o acabasteis ya Pues con eso, os quitasteis el mono? Bueno, la verdad es que nos duró bastante, o sea, lo presentamos en el año 2000 y creo que lo terminamos porque al final se ejecutó en 2 fases y creo que lo terminamos como en el 2006, una cosa así, o sea que fueron unos cuantos años y para entonces yo ya en el 2004 había entrado en el ayuntamiento, entonces ya yo estaba en otra cosa. Pues bueno, hay como 2 tipos de vivienda colectiva. Tienes la que es la de protección y la que no es protegida. En ambos casos existe como normativa muy específica. Empresas que se dedican a buscar posibles posicionamientos de dónde debería estar la vivienda,
todos los análisis socioeconómicos que se tienen que dar para saber si eso va a ser rentable a largo plazo. Pero claro, el problema es que o sea, tú como arquitecto no sueles decir voy a hacer vivienda colectiva, sino que es un promotor que quiere crear esa vivienda y que con ello pues siempre se busca un beneficio, ¿no? Que suele estar en torno al 10%. Entonces, bueno, primero empiezas con el anteproyecto, que también es una parte como para venderte a ti mismo frente a la promotora, con una empresa que se dedicaba únicamente al estudio de mercado y que te decía qué tipo de viviendas son las mejores para construir en un determinado lugar. Por ejemplo, aquí se venden mucho más viviendas de 3 habitaciones con 2 baños y con 2 plazas de garaje. No, pues aquí se vende más estudios sin habitación, con cocina americana, tal. Entonces, Y luego si hay algún cambio en los tipos de familia o en el tipo de habitar de la familia, la casa no te deja adaptarte a ellos, porque es tan estanca que eres muy rígida. Y eso, en general, sí piensas todo eso. Bueno, ya sabemos, hay que pensar las cosas Hay que repensar las hay que cosas. repensarlas.